Hola a todos, hoy les mostraremos el proyecto de la asignatura Métodos Matemáticos y Numéricos en Ingeniería Ambiental, donde mostraremos cómo modelar reactores en MATLAB, tomando como ejemplo la hidrólisis de sacarosa en glucosa y fructosa. Nosotros somos Alejandro Amaya, Jennifer Galindo y Paola Chivotá, estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Nacional. Bueno, la hidrólisis de la sacarosa produce una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. La enzima que produce la hidrólisis en la sacarosa se llama sacarasa o invertasa. La reacción ocurre cuando se agrega agua y calor y se obtiene glucosa y fructosa. La reacción es una reacción de primer orden respecto a la sacarosa y de orden cero respecto al agua. De los resultados experimentales se pudo deducir que la constante de velocidad vale 0.0193 segundo a la menos 1 a una temperatura de 50 grados y una energía de activación de 152.3 kJ por mol. Junto con la reacción anterior, se produce simultáneamente la formación de otro tipo de exosas no deseadas, siguiendo la cinética análoga a la reacción anterior. La constante de velocidad de esta reacción sigue una ley que se presenta a continuación y también se tiene otra temperatura y la nueva constante de equilibrio. Bueno, el caudal de entrada que vamos a tener en el ejemplo es 400 litros por minuto a una temperatura de 50 grados. Las concentraciones de entrada son 2 molar de sacarosa, que contiene también glucosa al 0.1 molar y el resto de agua. También se desea obtener dos productos con diferente concentración de glucosa, un producto de 1.5 molar y otro de 1 molar, por lo que se piensa en dos reactores de flujo pistón conectados en serie cuya sección es 0.1 metros cuadrados. Para acelerar la reacción, a continuación, de donde se extrae el primer producto, se alimenta la mitad de la corriente del alimento inicial, tal y como se muestra en la siguiente figura. Bueno, estos reactores serán enfriados con agua que va a estar a una temperatura de 30 grados Celsius, siendo el coeficiente global de intercambio de calor 1 kJ por segundo sobre segundo por metro cuadrado por Kelvin. Entre ambos reactores existe un intercambiador de calor que podemos observar en la figura, donde la temperatura de la corriente de entrada del segundo reactor es igual a la de la corriente de alimentación del primer reactor. Bueno, aquí a continuación tenemos los EPs de los compuestos y tenemos los delta de entalpía de referencia. Se necesita calcular la longitud de cada uno de los reactores para cumplir con las especificaciones y también vamos a dibujar los perfiles de concentración y de temperatura en ambos reactores. También se va a realizar una comparación con el reactor de mezcla perfecta para evaluar la diferencia en los volúmenes obtenidos. El planteamiento que se realiza para un reactor CSTR se muestra a continuación, donde se plantea un balance de materia, donde Q refiere a caudales, C a concentraciones y R a la velocidad de reacción y B al volumen. Así se obtiene la ecuación de diseño del reactor, que es tau igual a al delta de concentraciones sobre la velocidad de reacción. Bueno, se plantea evaluar diferentes condiciones de operación referentes a temperatura, donde pues tenemos el caudal en metros cúbicos por segundo, la concentración inicial, la constante, la energía de activación, y se rige por la siguiente ecuación cinética, donde EA, como ya les mencioné, se refiere a la energía de activación de la reacción. Bueno, también se va a realizar el planteamiento para realizar dos PFRs en serie. Bueno, un reactor tipo flujo pistón se representa con la siguiente ecuación de balance, la cual se obtiene de forma similar al CSTR, así que se tienen también los mismos datos de la reacción, la energía de activación, la temperatura, la constante. Se tiene en cuenta que al ser esto una ecuación diferencial, se procederá a graficar los datos obtenidos por autores para la misma ecuación y a comparar. Bueno, a continuación tenemos el script realizado en MATLAB, donde tenemos primero definidas las sustancias que intervienen en la reacción, que es sacarosa, el medio ácido que necesita la reacción, glucosa, fructosa, que son los productos, y también tenemos los productos indeseables, que son esas exosas que se forman.
A continuación tenemos definidos los datos termodinámicos para poder realizar el modelamiento de los reactores. Tenemos los alfa, los diferentes calores específicos, peso molecular de las diferentes sustancias, las entalpías de referencia, la energía de activación, la constante de los gases, la constante cinética y la temperatura de referencia. También tenemos los datos de los reactores y pues de la refrigeración, la sección de los reactores, el diámetro de los reactores, el coeficiente global de transmisor de calor para el intercambiador y para los reactores tenemos la temperatura del agua de refrigeración. También tenemos los datos de alimento con los caudales para cada uno de los reactores. El alimento de entrada a todo el sistema, el alimento de entrada al primer reactor y al segundo reactor y el alimento de entrada al intercambiador de calor. Bueno, primero se realizó la solución con dos reactores PFR, donde se solucionó primero un reactor y luego el otro. Aquí podemos observar cómo empezamos a resolver el primer reactor. Lo que se realizó fue era con ecuaciones diferenciales, pero entonces lo que se hizo en este caso no fue usar esas ecuaciones diferenciales, sino se hizo modelamiento en Excel y se trajeron los datos por medio de la función XLS-red y pues se pone el nombre del archivo, el nombre de la hoja donde están los datos y el rango de los datos. Bueno, posteriormente pues se realizaron las gráficas para el primer reactor, donde tenemos pues el título de la gráfica. La gráfica fue una gráfica de longitud versus concentración, longitud en metros, concentración en kilojoule mol por metro cúbico. Se realizaron las gráficas para cada una de las sustancias de concentración de sacarosa, del medio ácido, de la glucosa, de la fructosa y de los productos indeseables. También se realizó una gráfica de longitud versus temperatura y posteriormente se siguió a ejecutar el segundo reactor. Bueno, el diseño del segundo reactor se realizó prácticamente el mismo procedimiento que se realizó con el primer reactor, donde se utilizó la misma función XLS-red para traer los datos de Excel y poderlos graficar. Posteriormente se realizó la segunda solución con un reactor CSTR, donde solo se tuvo en cuenta sacarosa y glucosa. No se tuvo en cuenta productos indeseables ni la segunda reacción. También tenemos los datos termodinámicos, la energía de activación en Joule por mol, la constante de los gases ideales en Joule por mol y bueno, para los cálculos de la constante se realizó un ciclo for donde eh, tenemos un cálculo a diferentes temperaturas de la constante. También se tiene el alimento, los datos del alimento, la temperatura del alimento, el flujo de entrada del sistema. También se evaluó el reactor con pues la ecuación que se planteó inicialmente para un CSTR y se realizó la gráfica. La gráfica también se realizó en temperatura versus volumen. Bueno, a continuación se presentan los resultados obtenidos para el diseño de los dos reactores PFR, donde se puede observar la primera gráfica, que es concentración versus longitud del reactor, y la gráfica inferior para temperatura versus longitud. Las gráficas de la parte izquierda son las gráficas que se realizaron para el primer reactor y las de la parte derecha son las que se realizaron para el segundo reactor. Finalmente, también estas gráficas también son concentración versus longitud y ya posteriormente tenemos la gráfica que se realizó para el reactor CSTR, donde se comparó volumen versus temperatura. Bueno, con estos resultados lo que podemos concluir es que resulta mejor utilizar dos reactores flujo-pistón en serie que un solo reactor de mezcla perfecta. Bueno, a continuación vamos a observar el script realizado para el desarrollo de los reactores. Bueno, tenemos el script donde pues tenemos
principalmente la presentación, los nombres, la asignatura y pues ya comenzamos con el script que ya fue explicado anteriormente. Se puede observar. Lo que vamos a hacer ahorita es ejecutarlo y ver los resultados. Bueno, vamos a la ventana de comandos para observar los resultados y esperamos que corra el programa. Finalmente obtenemos las gráficas mencionadas, donde se puede observar las gráficas concentración versus longitud, como les mencioné. También se obtiene la segunda gráfica, como les mencionaba, para el reactor CST. Bueno, muchas gracias por ver el video. Mostramos las referencias consultadas para el diseño de reactores y pues para ya como tal para hacer el script y modelar los reactores en MATLAB. Muchas gracias.